Muy buen día y pues un gusto estar acá con ustedes y poder compartir este tema en el marco del 30 de abril, Día del Niño, de la Niña. Entonces un tema tan importante y que bueno, pues si bien en el marco del día yo creo que también vale la pena hablar de él. Entonces pues voy a compartirles mi pantalla para que vayamos acompañando esta charla sobre el tema del duelo en niñas y niños. Y bueno, vamos a iniciar con esta presentación y el tema, como les decía, en este marco tan importante, pues el juego. Para los niños el juego es un factor indispensable para el vivir el día a día y para el crecimiento y para el desarrollo. Entonces quiero iniciar con esta frase de jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recordar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. ¿Qué tan importante es que los niños y las niñas a través del juego van explorando, van conociendo ese mundo social al cual poco a poco se les va allegando y van explorando? Entonces el juego es un indispensable, ¿sí? E importante, ¿no? No nada más porque los niños jueguen, también tenga como un poco de desatención. Y como vemos en esta imagen, está un adulto, una adulta, jugando con ellos. Y quise enmarcarlo así porque si la observan, es una imagen en donde la persona mayor está al piso con los niños, está a su nivel y está explorando, está jugando, está junto con ellos, conociendo este mundo de lo que tienen ahí a su alrededor. Y no es alguien que está como, digamos, desde esta verticalidad y desde esta postura de enseñarles y de instruirles y de explicarles, ¿no? Sino más bien es cómo generar la sorpresa, el entusiasmo, la creatividad y todo esto que se requiere, que los niños tienen por naturaleza, pero que es muy importante que se hagan acompañar de adultos que también sepan jugar. Y bueno, pues ahí les dejo una tarea que para toda la vida, es una tarea que todos tenemos que tener toda la vida, el poder jugar, el saber jugar, el divertirnos, y qué enriquecedor es más cuando se juega con los niños, ¿sí? Con los chiquitos, y eso es muy importante. Hay, en este marco del duelo y que vamos a hablar, hay un tema importante, las estadísticas. Es muy indispensable hablar de ellas porque muchas de las veces creemos que los niños no sufren o que los niños por ser niños y que se la pasan jugando, pues no lo padecen, ¿no? No hay padecimientos, no hay pérdidas, y no es así. Como lo vemos aquí en esta estadística del Instituto Nacional de Psiquiatría y la UAM, que hicieron un estudio en el 2002, pues el resultado y lo que nos refieren es que el 2% de la población en México ha padecido depresión en la infancia o adolescencia, con un promedio de 7 episodios a lo largo de la vida. Esto es muy impactante, pero también es importante que nosotros tengamos esa noción, que sepamos que, pues imagínense, adultos que a lo mejor ya somos y que no nos dimos cuenta, quizá o no te diste cuenta que pasaste por un periodo de duelo, de depresión, y que se viene arrastrando a lo largo de la vida, y que en la adultez es cuando dices, oye, pues yo creo que de niño también padecí o también sufrí esta parte, y es importante, ¿no? Es importante ir observando, ir escuchando a los niños, ir atendiendo sus emociones, justo para que no lleguen no lleguen a ser de este 2% de la población que en la adultez, pues dices, no, ¿sabes qué? Sí he sufrido depresión desde la infancia. La OMS en 2018 declaró que en el 2020 la depresión será la principal causa de discapacidad en México. Entonces, digo, estamos a punto de saber si esto fue así o no. Creo que sí es algo que México, a pesar de que somos una cultura muy alegre, muy de que nos reímos de la muerte y tenemos mucha, como más, ir más allá un poco a través del humor. Sin embargo, sí se venía viendo con estos altos índices de estrés que pues la población estamos padeciendo o se está padeciendo esta cuestión de
de la depresión. No sabían en el 2018 que en el 2020 iba a haber una pandemia y que pues seguramente esto se iba a agudizar, y estoy pues más que segura que desde luego que esto sí es una realidad y que México estamos en una situación emocional que hay que atender. En el 2016, el INEGI, del total de los suicidios de más de 6,000 en México, el 81.4% fueron de hombres y el 19.6% de mujeres. Quise traer acá con ustedes esta estadística porque es bien importante que desde la infancia pues vayamos cambiando ese chip, vayamos cambiando esa pues cultura que tenemos de que los hombres no lloran, de que los hombres se aguantan, que los hombres, pues el dicho, ¿no? De casi casi, pues eres gay o eres marica porque expresas tus emociones, ¿no? Ese es el discurso cultural. Y eso hay que cambiarlo, porque esto estamos viendo con números que desde luego que afecta y más a los hombres en el sentido de que culturalmente no tenemos esa permisión a nuestros afectos, a irlos compartiendo, a irlos conversando, a irlos sintiendo y viviendo. Entonces creo que es importante hablar de esta estadística porque por supuesto que todos lo padecemos, sin embargo, los suicidios concretados, mayormente su porcentaje es de varones. Y bueno, pues estas estadísticas, aunque estamos hablando de adultos, pues estamos viendo en la primera que se originó o tuvo esos eventos importantes en la vida del infante que puede llegar a originar. Desde luego no todas las depresiones se originan en la infancia, pero sí es importante revisarlo. Ahora, pensamos también que el niño, pues por ser niño, es feliz todo el tiempo y que mientras exista una mamá o un papá que cubra sus necesidades, que cubra llevarlo a la escuela o que lo alimente, pareciera que ahí ya está cubierto y que no tiene por qué padecer y no sufrir. Sin embargo, pues hay muchos motivos que a lo largo de la infancia pues se van presentando. Hay muchos momentos, hay situaciones naturales y hay situaciones de crisis situacionales que vamos viviendo a lo largo de la vida. Entonces, algunos de los motivos que llevan al niño o a la niña a un proceso de duelo, pues son los cambios de casa o de escuela, cuando se muere una mascota, hasta el mismo nacimiento de un hermanito, ¿no? Siempre vemos que es un momento muy, muy impactante para los hermanitos mayores, porque pues la vida cambia, la atención de los papás cambia, la dinámica cambia. Entonces, desde luego que ese es un proceso a elaborar, es un proceso de decir ya no soy el único, la única, y entonces hay que atender esas emociones que se van gestando en esos momentos. El divorcio de los padres, las diferentes pérdidas entre las etapas del desarrollo es otra, porque si bien pareciera que como que ubicamos etapa niñez, adolescencia, pero no es la única fase que se pasa entre los 0 y los 12 años. Podemos hablar desde el destete, desde la parte en cuando se lleva al maternal o al kinder, en donde ya no están todo el día con papá, con mamá, y eso también es un cambio importante. Eso es motivo de poder sentir cosas que no se entienden, que no se alcanzan a discernir, pero que angustian y que duelen y que pueden sumergir al niño en un proceso de duelo. El fallecimiento de un familiar o un amiguito, desde luego que eso es muy impactante, un desastre natural o una emergencia sanitaria y todo lo que implica estas situaciones. La enfermedad grave del propio niño o de un familiar. Esto también es un motivo por el cual en la infancia se pueden ir generando estos sentimientos. Y estos son algunos, solo estoy mencionando como quizás los más resonantes, pero seguramente tú también tendrás algunos otros que dices, este momento, esta etapa de mis 2, de mis 3, de mis 5, de mis 7 años fue impactante, fue importante y sí alteró el estado de ánimo, sí alteró a lo mejor tu conducta, tu comportamiento. Y algunas de estas, pues ahora sí que alteraciones o estas afectaciones que tienen estos motivos de que el infante puede estar en duelo, pues va generando confusión, ¿no? Cuando hay una pérdida, pues hay confusión de decir cómo
porque hay muchas cosas o muchas preguntas que a lo mejor no se pueden tener una respuesta en un momento como si el niño lo quisiera de manera inmediata. Se pueden manifestar juegos violentos, pesadillas, irritabilidad o rabietas, ¿no? Es cuando vemos a los chiquitos, pues que dices, cambió su estado de ánimo, está más de mal humor, está más grosero y algo está pasando, ¿no? No es solo porque el niño aprendió a ser grosero, sino que está pasando en su interior que lo lleva a esos estados de ánimo alterados. El enojo puede ser hacia uno mismo, puede ser hacia algún otro miembro u otros miembros de la familia que a lo mejor pues están significando ahí en ese proceso de una u otra manera de acuerdo a cada caso, ¿no? El temor a perder al padre o a la madre que aún vive. Cuando fallece un papá o una mamá, a veces hay, en los niños hay este temor de, híjole, no se me vaya a ir mi otro papá, ¿no? Mi otra mamá, porque pues eso les genera angustia, eso los tiene como en su día a día preocupados, ansiosos y con todas estas otras alteraciones de la conducta. Las regresiones en el desarrollo. Si bien hablamos de regresiones como cuando identificamos que un niño pues ya controlaba esfínteres, ya iba al baño y de repente nació el hermanito y pues regresamos, ¿no? A usar el pañal. O el chupeteo o empezar a hablar como más chiqueado. Y entonces son este tipo de regresiones que a lo mejor ya se habían madurado, pero que con una alteración de un cambio importante en la niña, el niño, pues puede generar este tipo de regresiones. La tristeza, el miedo a estar solo, a no quedarse solo en ningún espacio o en la casa o en ningún espacio de esta casa, o no querer comer. Eso también es un indicador de, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con los niños que pueden estar pues generando estas situaciones? Bajar el rendimiento escolar, eso también es como muy, si vienes viendo a un chiquito que va, mantiene eh, ciertas calificaciones y de repente sucedió algo y entonces empieza ese bajo rendimiento, esas pocas ganas de ir a la escuela o esa no querer hacer la tarea y demás. Y entonces son esas conductas que nos pueden ir marcando un foco rojo. Y la otra es sentirse culpables de la muerte de esta persona o de esta pérdida que haya sido, ¿no? A lo mejor de estos cambios, de este divorcio, de esta a lo mejor distanciamiento familiar, etcétera. A veces los niños se sienten culpables y pareciera que ellos fueron los ocasionantes de esa situación. Y quizá ellos dicen, es que a lo mejor dije, hice, o no hice, o lo deseé, ¿no? Simplemente lo pensó el niño. Algunas de estas frases, por ejemplo, son, no quiero volver a verte, ¿no? Que a lo mejor en determinado momento ese chiquito dijo esa frase o la pensó y de repente sucedió un acontecimiento de pérdida y bueno, pues ahí las fantasías y la angustia que los chiquitos van a vivir es muy, muy abrumadores. Y entonces a lo mejor ni siquiera lo dijeron o hicieron algo, pero tan solo pensarlo, y esto es importante porque en la etapa de la infancia, recordemos que mucho se maneja el pensamiento mágico, omnipotente, mucho creemos en la parte, por ejemplo, de los superhéroes o esto que es inmediato de que si algo me duele o algo siento, pues mamá o papá ya me están atendiendo de manera inmediata. Y entonces estas nociones de tiempo y de espacio todavía no están muy marcadas en el infante. Y en ese sentido, pues pareciera que todo lo que piensa va a suceder, ¿no? De manera como mágica. Entonces, mucho de las fantasías internas, de esos pensamientos que de repente se tienen hacia algún familiar o hacia algún amiguito y le pasa algo, pues desde luego que eso va a producir una afectación y más angustia todavía, ¿no? Y esto hay que atenderlo en familia, hay que atenderlo en grupo o en un acompañamiento psicoterapéutico. ¿Qué otras tenemos que cuidar, ¿no? Que hay que hacer frente a un proceso de duelo. Y mucho esta imagen del lado izquierdo del niño así como que no entendiendo y con una incógnita gigante, es importante provocar en los niños, en las niñas, la pregunta. Para poder entender el mundo en sí, necesitamos cuestionarnos cosas. Y un niño, por supuesto que aún más de decir, bueno, ¿qué puedo preguntar ante esto que estoy sintiendo?
y ayudarle a que se genere sus propias respuestas. Va a ser de acuerdo a la edad de cada chiquito y de acuerdo a la situación. Y en este sentido, considerar que los elementos con los que él convive, ¿no? O sea, cuáles van a ser pues lo que él conoce y sobre eso poderle responder a estas preguntas, pero no a lo mejor preocuparnos tanto por darle la respuesta o por tener que solucionar su sentimiento y decir, por ejemplo, estos imperativos de no, ya no sufras o va a pasar, no te sientas mal, todo va a estar bien, porque no es cierto, porque algo de eso no es verdad y entonces es importante permitir que la pregunta en el niño se vaya generando, ¿sí? Permitir que estos cuestionamientos y acompañarle como adulto, adulta, a resolverlos, a que él mismo pueda generar sus propias respuestas también. A veces cuando pasamos por la vida con una incógnita ahí marcada y que nadie nos ayudó a resolverlo, se puede convertir en un fantasma, se puede convertir en algo que nos persigue todo el tiempo, se puede convertir en algo que afecte en tu vida, se puede convertir en algo que pues lleva a ese estado de ánimo bajo y entonces eso puede durar a lo largo de tu vida. Y justo eso no queremos, ¿no? Lo que queremos es que haya niños inquietos y que haya niños que puedan ser provocadores de esas preguntas para poder entender su mundo, su contexto, la vida, las situaciones que en su dinámica familiar suceden, ¿no? Eso es importante. Y la otra es, yo te pregunto a ti adulto que estás escuchando esto, pues, ¿cómo es tu comunicación? ¿Cuál es tu nivel de comunicación y con quiénes, ¿no? De repente estamos en una sociedad en donde el cómo estás se convierte en una respuesta en automático de bien, ¿no? Y tan tan, ahí se cierra la comunicación y ya no hay más. Y en este sentido, poder pensar, sobre todo hacia los niños, ir llevando, irles modelando esta comunicación de los hechos cotidianos, a lo mejor del clima, de que sí, o como de la vida cotidiana, de las actividades que realiza, ¿a qué opina de esa situación? Por ejemplo, hoy es un día lluvioso. Ok, ¿qué opina, qué piensa el niño o la niña respecto a ese día, ¿no? O qué le preocupa o qué le provoca ese día lluvioso. Y que lo diga, ¿no? O sea, que pueda emitir su opinión. Y de ahí llevarlo a otro nivel y decir, bueno, cómo se siente, qué emociones le provocan el que haya un día lluvioso y entonces hablar de los sentimientos, hablar de eso que está el niño no solo percibiendo, sino también sintiendo, y que la comunicación esté ahí también, hablar de sentimientos. Y sentimientos no nada más es bien y mal, sino es hablar de todo esto que podemos sentir y que va cambiando y que es oscilante y que hay muchos colores, hay muchos matices de cómo se siente, ¿no? Y de necesidades, de decir, mm, yo necesito en este día que es lluvioso y que me hace recordar a lo mejor un momento de mi familia triste, pues yo necesito compañía, o yo necesito hablarlo, o yo necesito compartirlo con alguien. Y entonces enseñarle o modelar o tener como adultos una comunicación muy pues importante con los niños de irla bajando, ¿no? Cada vez más profundo, cada vez más genuino, más natural, más desde su centro, desde su corazón y desde lo que ellos pueden pensar, opinar y bueno, y tener noción de qué necesitan para poderlo expresar. Eso es una comunicación abierta y es indispensable que enseñarle a los niños. Y nos vamos, me gustaría también contarles esta leyenda, porque qué otra manera de poder ayudar a los niños a procesar un estado de ánimo o un duelo, desde luego que son los cuentos, las fábulas, pues todas estas leyendas que nos van hablando acerca de esa situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, de esos ciclos de vida, de esos ciclos a lo mejor como en este árbol, ¿no? De esas etapas de la vida y que llega un momento en donde, como el invierno, ¿no? Que se queda sin sus hojas, sin sus frutos. Entonces les pido que escuchen, más que lean, que escuchen esta leyenda de Jack y la muerte, porque también es
estamos en una sociedad, si bien como muy nos reímos de la muerte, es un tema que poco lo tenemos madurado, ¿no? O sea, estamos todavía como, no es parte de nuestra cotidianidad, aún no la vemos como algo natural, y eso es importante, uno, vivirlo para poderlo transmitir a los pequeños. Y este es uno de muchísimos cuentos que ustedes pueden encontrar para hablar sobre el tema. Y dice: explica una leyenda inglesa que estando la madre de Jack debatiéndose entre la vida y la muerte, su hijo bajó a la playa para aliviar su tristeza. De repente, una silueta alta y delgada se acercó a él, vestida con una capa negra y la cara tapada, y le preguntó por la granja Beanstalk, que era donde él vivía. ¿Quién quiere saberlo?, preguntó Jack. La muerte, respondió la dama. Jack le pidió que lo demostrara metiéndose en una pequeña botella. La muerte se encogió hasta meterse dentro. Jack había atrapado a la muerte y volvió a casa feliz, donde encontró a su madre totalmente recuperada y con mucha hambre. Cuando Jack empezó a buscar de comer, se encontró que los animales no se morían y las verduras no podían salir del huerto. Los días pasaban y nada moría. Todos tenían cada vez más hambre. Y además, cada vez había más de todo, más moscas, más pulgas. Todo eso es muy extraño, dijo la madre. ¿Qué has hecho? Jack le explicó lo que había pasado. Deberás sacar a la muerte de la botella, sentenció la madre. Y así lo hizo. La muerte le dijo: quizá ahora entiendas que no soy enemiga de la vida, ya que sin mí no existiría. Somos dos caras de la misma moneda. No podemos existir la una sin la otra. Y se despidió. Jack volvió a la playa a mirar las olas ir y venir. Y entonces esta es una manera de explicar o de hacer ese recuento de pues la muerte y cómo lo podemos vivir y que sea algo natural. Algunas referencias que les dejo, pues desde luego que si hay un proceso de pérdida, de muerte, es la psicoterapia infantil, individual, grupal o familiar. Hay una asociación que se llama Teshpalewi y que trata procesos de duelo. Aquí el teléfono. Y libros que pueden hablar sobre los niños y la muerte, los consejos para niños ante el significado de la muerte. Y Mamá, ¿qué es el cielo? Son algunas de las referencias que ustedes pueden encontrar de muchísimas que hay en cuanto a este tema. Y desde luego que también pues les dejo mis datos por si hay alguna duda, inquietud respecto al tema y que lo podamos atender. Pues muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes este tema tan importante y sobre todo que va dirigido a la atención de las niñas y los niños. Gracias.